Muy buenas. Hoy os vamos a enseñar la versión extendida del acto número 4, Vengeance. Para esta versión extendida hemos hecho dos cositas. La primera, si nos habéis visto en directo alguna vez, seguramente ya lo habéis visto, y es que hemos añadido un solo de batería. August Milton, que es el batería que siempre nos acompaña, tiene ahí un par de vueltas para hacer lo que le da la gana, básicamente. Y siempre luego viene el corte, que se queda solo la guitarra y ya prosigue la canción de manera natural, como en el disco. Entonces, hoy lo que os vamos a enseñar es el cacho extra que vamos a añadir, que todavía no hemos podido hacer, para el que le hemos puesto letra y todo, y pasan varias cosas. Recientemente yo estoy indagando bastante más en la cultura y tradición egipcia, y entonces he estado como indagando sobre la muerte y el concepto de la muerte en Egipto, ¿no? Entonces descubrimos el libro de los muertos, el libro egipcio de los muertos, y pasa una cosa, iba a decir una cosa muy guay, pero no es guay porque está mal, pero pasa una cosa muy interesante, y es que cuando pasas a la muerte, entre comillas, eres acompañado por Osiris, y ellos te llevan a que se te haga un juicio donde tu corazón será pesado y valorado a ver si está en equilibrio, para que puedas proseguir tu viaje o ser devorado por unas bestias muy dañinas que van a exterminarte. Así que esto como que nos hizo pensar, el juicio, qué guay, podríamos hablar de un pequeño juicio, de un juicio en este momento, ¿no? Como no podíamos explicar el juicio entero, lo que hicimos fue que Serapis va a actuar de juez con respecto a los crímenes que ha cometido Ai al matar a su propia hija, ¿no? Esto es tremendo, y entonces Serapis no solo va a arrebatarle la vida, sino que va a ser el juez. Para este trozo, en la instrumental hemos juntado muchas cosas, ¿vale? Atentos, ahora lo haremos escuchar, pero básicamente el primer riff que entra de las partes nuevas es un riff de Molitiam del segundo disco que todavía no hemos lanzado, y no sé si lanzaremos en algún momento. Luego entra una versión un poco cambiada de la rítmica del acto 6, en la parte que nos quedamos tú y yo solos al principio, de hecho, y en lugar de ser en acústico, esta vez es con distorsión, y esa rítmica la hacen el bajo y una guitarra distorsionada. Encima de eso hemos puesto las voces de la primera parte armonizada del Side Story 1, que todavía no habéis escuchado, y además de esto, se nos ha apagado la luz. No pasa nada, que se nos ha apagado la luz. Eso lo pones al final, bloopers. Se Vale. nos ha apagado la luz. Y hace mucho calor. Mucho. Vale. Hemos puesto una parte de la letra del Side Story número 1, que todavía no habéis escuchado, a menos que hayáis venido al concierto de Madrid. Y además de eso, hemos puesto una frase del acto 6, también con la melodía del acto 6, de hecho, mientras suenan en dos guitarras armonizadas una melodía armonizada de el disco 3 de Burning Exile, que tampoco ha salido todavía. O sea, aquí convergen muchas cosas. O sea, un riff de Molitiam que no ha salido, la melodía del acto 6, la rítmica del acto 6 por debajo de las guitarras de Burning Exile del disco 3, que todavía no ha salido tampoco. ¿Vale? Esto algún día espero poder enlazar todas las cosas que hemos utilizado en esta sección, porque es muy guay, y ahora lo comprobaréis vosotros mismos. Y además Tenemos un árbol genealógico ahí de está. los temas. Pero ya no solo eso, que es que esto solo va a existir en directo, entonces tampoco... Bueno, vosotros tendréis acceso a esto que vamos a poner ahora, pero claro, aquí no hay batería tampoco, entonces va a ser muy poco evidente, pero espero que lo disfrutéis y que estéis atentos para cuando salgan todos los discos que acabo de mencionar algún día, y así lo podéis escuchar como se supone que está pensado. Os dejamos con la versión extendida de Vengeance. You've
Esperamos que os haya gustado y nos vemos la semana que viene con el acto 5, Greatness. ¡Ya!